Terminó el Mundial de Clubes y en Cafecito Gol hemos decidido escoger a los 25 mejores jugadores sudamericanos que hicieron vida en este torneo y también armar un 11 ideal en este gran mundial que ha ganado el Chelsea. Y todo esto lo vamos a hacer con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, lo dicho en la intro, vamos a hacer el review de los 25 mejores jugadores de Sudamérica en este Mundial de Clubes. Un mundial que ha estado muy interesante y que ha ganado el Chelsea. Y quiero empezar primero que nada con un jugador del Palmeiras en el puesto 25, Esteban, que es un jugador del Chelsea ya comprado por el conjunto inglés, justamente campeón de esta edición del Mundial de Clubes y que en esta ocasión le tocó jugar contra Palmeiras y le marcó de hecho un gol a su nuevo equipo, ¿no? Este chico que, fue de menos a más en el torneo, extremo derecho, tuvo 5 partidos, un gol y no asistió. Su nota total en SofaScore fue de 6,86. Creo que mostró cosas interesantes, sobre todo ya en la fase definitoria, porque en la fase de grupos no tuvo, digamos, su mejor torneo. Pero gustó, sobre todo al final, y por eso lo pongo en el puesto 25 Esteban, que lo vamos a estar viendo próximamente en Chelsea. En el puesto 24, un compañero Esteban, Paulinho, también brasileño, jugador del Palmeiras también, puesto 24 para él, 7.24 la nota en SofaScore de este extremo izquierdo, joven, letal cuando llega a zona de ataque, 5 partidos, 2 goles sin asistencias, y lo pongo en el puesto 24 porque fue determinante para clasificar a los cuartos de final, eliminando a Botafogo con un gol al minuto 100. Este jugador no es titular y aún así cada vez que le tocó jugar de suplente mostró grandes cosas y repito, fue determinante para su club, para el Palmeiras. Así que en el puesto 24 el brasileño Paulinho. En el puesto 23 otro brasileño, y esto es normal ya que había varios equipos de Brasil en este torneo y todos pasaron a la siguiente ronda. Jair Cunha, jugador del Botafogo de Brasil, que tuvo tan buena participación en este torneo que lo compró el Nottingham Forest de Inglaterra. Puesto 23 para Jair Cunha, defensa central, 7.30 su nota en SofaScore, 4 partidos, un gol, de hecho marcó un gol Jair sin asistencias para este muy buen defensor de Botafogo, fundamental en la victoria del Fogao contra el PSG en la fase de grupos, ¿no? Histórica victoria. También está su compañero en un puesto más arriba, en el puesto 22, Alexander Barbosa, el argentino del Botafogo de Brasil, uno de los mejores defensas de este torneo sin duda alguna, sobre todo en la primera fase, clave junto a Jair Cunha para mantener el arco en cero contra el letal PSG. La nota de Alexander Barbosa, jugador de 30 años, argentino, 7.55, defensor central, repito, 4 partidos sin goles, sin asistencias para Barbosa. En el puesto 21 tenemos a el único arquero que voy a poner en este ranking, el argentino Oscar Ustari, jugador del Inter Miami de los Estados Unidos, compañero de Messi, puesto 21, la nota de SofaScore de 7.90. Este portero que tuvo 4 partidos, 7 goles recibidos y una valla invicta, fue fundamental definitivamente para que el Inter se metiera a la siguiente ronda. Tapó de todo, tapó penales, fue determinante en todos los partidos, participó claramente en la victoria contra el Porto histórica, en el empate contra Palmeiras, y a pesar de que recibió varios goles, hay que decirlo que si no hubiese estado Ustari en la portería, probablemente el Inter Miami no hubiese avanzado. Otro argentino, Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, mejor de toda la historia para muchos, jugador del Inter Miami en esta ocasión, hizo un buen torneo. Obviamente su equipo por allí no lo acompañó demasiado, pero aún así fue suficiente para pasar de ronda. 4 partidos, un gol sin asistencias, puesto 20. Pongo a Messi en el puesto 20 a pesar de haber hecho una muy buena nota de SofaScore de 7.88. Lo pongo como delantero cuando sabemos obviamente que Messi también es un mediocampista y juega libre. Pero bueno, tiene roles muchísimo más ofensivos en este Inter Miami. Puesto 20 para Lionel Messi, que obviamente por un tema de equipo y también por tema de edad, por allí no tuvo quizás un torneo que lo hubiese posicionado en un top 10, por ejemplo. Puesto 19. Y acá tenemos a otro brasileño que es Hércules. Este jugador también determinante, así como lo hizo Paulinho en Palmeiras, entrando desde la banca y marcando diferencias. Lo mismo hizo Hércules, importantísimo para que su equipo eliminara al Al Hilal, por ejemplo, y se metiera en las semifinales. Único sudamericano y brasileño, el equipo fluminense
entre los 4 de este Mundial de Clubes. Nota de 7.03, mediocampista, aunque más bien era un llegador como extremo e incluso como 9 por ocasiones, pero es mediocampista, mediocentro, 6 partidos, 2 goles, sin asistencias, puesto 19 para Hércules. Puesto 18 y acá tenemos al uruguayo Georgian de Arrascaeta, un jugador que a mí me gusta mucho, que es muy criticado por lo general en su selección, pues con Flamengo es una estrella y tuvo un buen Mundial de Clubes, aunque fue de más a menos. La nota de SofaScore fue de 6.95 al final. Mediocampista, 4 partidos, un gol y una asistencia para el bueno de Georgian. Gonzalo Plata en el puesto 17, el compañero de Georgian en el Flamengo. Este jugador ecuatoriano que también tuvo un muy buen torneo, sobre todo en la fase de grupos. Flamengo se quedó en octavos de final. Luego de haberle hecho un partidazo, de haberle ganado 3-1 al campeón, al Chelsea. Y pues allí Gonzalo tuvo mucho que ver, 3 partidos, 2 asistencias, puesto 17 para mí, para este gran jugador ecuatoriano, extremo picante, Gonzalo Plata. Puesto 16 para mí, uno de los mejores laterales de todo el torneo, lateral izquierdo Joaquín Piquerez, uruguayo también, jugador del Palmeiras de Brasil. Nota de SofaScore de 7.45, 4 partidos, sin goles, sin asistencias. Yo creo que fue clave su ausencia para que Palmeiras no pudiera avanzar de ronda y se quedara en el camino, no haya podido llegar a las semifinales, porque este jugador con mucha proyección, que más bien parece un carrilero por momentos, que tiene además muchos sacrificios para ir y venir, no estuvo en ese partido de cuartos de final y por ende se quedó fuera Palmeiras, ¿no?, de la definición de este torneo. William Pacho en el puesto número 15, me duele ponerlo acá en el puesto 15 al ecuatoriano, quien para mí es uno de los mejores centrales del mundo, sin duda alguna top 3, al menos para mí. Está en muy buen estado de forma el jugador del PSG de Francia, su equipo llegó a la final, la pierde con el Chelsea 3-0 y la pierde para mí porque no estuvo Pacho en cancha y lo tuvo que suplir Beraldo. Beraldo, que además no estuvo Hernández, ¿no?, que es el suplente de Pacho. Pacho no pudo estar en la final porque le sacaron una tarjeta roja 2 partidos antes de la final contra el Bayern Múnich, y por esa razón es que Pacho no puede meterse o no puede jugar ese partido final y tampoco pudo jugar la semifinal. Por ende, y por sufrir la ausencia de Pacho, su equipo, por ese tema de que le hayan sacado la roja 2 partidos antes de la final, yo creo que Pacho no puede estar más arriba y por eso sé que además no tiene una nota tan alta en SofaScore, apenas 6.90 para un centralazo que tuvo 5 partidos, sin goles, sin asistencia. Si no, hubiera jugado los 7 y creo que hubiese sido determinante, y ojo, y el PSG no lo perdía, y si lo perdía era por la mínima. Pero Pacho es fundamental en PSG, ha sido clave para que el PSG gane también la Champions y al no poder estar por esa tarjeta roja contra el Bayern Múnich sobre la hora, creo que debe estar en el puesto 15 y no mucho más arriba. Luego tenemos a este gran descubrimiento, Nelson de Osa, descubrimiento para muchos, aunque obviamente lo habíamos visto ya de repente con Selección Colombia, aunque no sea favorito de Néstor Lorenzo, el jugador del Monterrey de México, colombiano, puesto 14 en este ranking, muy buen Mundial de Clubes, la rompió toda en la fase de grupos, creo que ha sido el mejor jugador de Monterrey junto a Ramos por allí. Gran jugador que hace vida en Monterrey, repito, mediocampista, nota de 7.44 según SofaScore, muy alto su puntaje, 4 partidos, un gol además, contribuyó con un golazo también de larga distancia y sin asistencias para De Osa, repito, muchos no lo habían visto y creo que los ojos a partir de ahora van a estar puestos sobre él, probablemente hasta en Europa, porque es un muy buen jugador, opción para la selección colombiana. Luego tenemos en el puesto 13 a un muy buen jugador que ya llevamos rato viéndolo en eliminatorias sudamericanas con Brasil, me refiero a Gerson, mediocampista que es titular muchas veces en la selección, jugador de Flamengo que además acaba de ser comprado por el Zenit de San Petersburgo a raíz de su muy buena actuación, nota de 7.20 según SofaScore, tuvo 3 partidos, un gol, sin asistencias. La verdad es que me gustó mucho el estado de Gerson en este Mundial de Clubes, creo que si hubiese visto más minutos con su equipo, por allí hubiésemos apreciado muchísimo más su fútbol, pero creo que merece esta posición número 13, el buen mediocampista brasileño del Flamengo. En el puesto 12 tenemos a un tipo que hizo un Mundial de Clubes excepcional, creo que la nota de SofaScore lo refleja, 7.80. Nicolás Otamendi, el argentino del Benfica de Portugal, clave para avanzar de ronda, tuvo un partidazo contra Boca Juniors, tuvo un muy buen partido contra el Auckland City,
y también fue fundamental en la victoria de su equipo contra el Bayern Múnich en la primera ronda. Puesto 12 para mí para Otamendi, 4 partidos, 1 gol y 1 asistencia, además contribuyendo con gol y asistencia en labores ofensivas. Así que gran torneo para Otamendi, que está en muy buen momento más allá de su edad. Muchos lo llaman Trotamendi, pues piénselo nuevamente porque fíjense cómo pudo rendir en este contexto internacional. Puesto número 11 para otro conocido de la selección brasileña, Igor Jesus, un tipo que también ha marcado goles en eliminatorias con la Canariña, jugador del Botafogo de Brasil, comprado por el Nottingham Forest al igual que Jair. Bueno, pudieron conocerlo muchísimo quienes no lo habían visto. Letal, un tanque, además es delgado, es rápido, pero muy fuerte, difícil de mover, con mucha potencia y también mucha capacidad técnica y de definición. 4 partidos, 2 goles sin asistencia. Además marcó el gol de la victoria contra el PSG, este buen delantero de Botafogo, que se va, repito, a Inglaterra con el Nottingham Forest. Entramos, muchachos, al top 10 y bueno, cafeceros, aquí tenemos a Angelito Di María, jugador argentino que bueno, de hecho vuelve a Rosario Central, el club de sus amores, después de este torneo, pero bueno, jugó sus últimos minutos con el Benfica de Portugal, Benfica que estuvo en la fase final. Y esto en parte se debió a los 4 goles marcados por Di María, de penal, eso sí, pero fue determinante Di María, definitivamente, para su club. 7.95, la nota altísima de SofaScore, el extremo derecho que hizo un gran torneo, jugando suelto también por momentos, ¿no? Por el carril central. Y Angelito ha hecho un gran torneo, 4 partidos, 4 goles. Ha sido co-líder goleador de este torneo junto a Marcos Leonardo y junto a Gonzalo, el jugador muy joven del Real Madrid. Y en el noveno puesto justamente tenemos al mencionado Marcos Leonardo, jugador brasileño, ex Santos, que ha hecho un mundial de clubes con el Al Hilal de Arabia Saudita. Muy buen mundial, eliminando al Manchester City, siendo una de las sorpresas de esta copa, ¿no? De este mundial de clubes. Lo ponemos en el puesto 9, ya que junto a Angelito Di María y Gonzalo fue goleador del Mundial de Clubes. 5 partidos, 4 goles sin asistencias para este gran delantero, repito, ex Santos, Marcos Leonardo. El Al Hilal que bueno, quedó eliminado por el Fluminense, pero estuvo entre los 8 mejores de este Mundial. Luego en el puesto 8 tenemos a Federico Valverde, el capitán del Real Madrid, o uno de los capitanes del Real Madrid de España, el uruguayo que nuevamente destacó, como suele hacerlo con su equipo. 7.28 su nota, mediocampista que tuvo 6 partidos, 2 goles y sin asistencias para Fede Valverde. Creo que si el Madrid hubiese ganado la Copa, hubiese llegado al menos a la final, esta posición pudo haber sido aún mejor. Quien tuvo un muy buen torneo también fue Thiago Silva, el experimentado jugador brasileño, uno de los capitanes de la selección brasileña en los últimos años, capitán de Fluminense y clave para que el Flu haya llegado a ser uno de los 4 mejores equipos de este Mundial de Clubes. Nota de 7.18, defensor central, 5 partidos, sin goles, sin asistencia. Evidentemente su rol muchísimo más defensivo, ¿no? Como el que suele tener un central. Férreo en la marca, férreo por arriba, férreo en defensa, impasable por momentos. Fundamental, repito, para que el Flu recibiera tan pocos goles a lo largo del torneo y compitiera tan bien. Así como lo hizo Marquinhos, ¿no? Fíjense, 2 experimentados centrales brasileños entre los mejores jugadores de este torneo. Marquinhos del PSG de Francia, nota de 7.23, 6 partidos sin goles, sin asistencia, lo pongo en el puesto número 6, llegó un poco más lejos que Thiago Silva y por eso también destaca un poco más, a pesar de que, bueno, formó parte de esa gran goleada que se llevó el PSG en la última fecha. Aún así recibió muy pocos goles durante el torneo el equipo parisino, 4 goles al final en 7 partidos, me parece una extraordinaria, un muy buen registro para el líder de esta defensa central, que es acompañado por Pacho, que ya dijimos que se tuvo que perder la final. Luego, en el top 5, muchachos, entramos en el top 5 donde la cosa se pone buena con Richard Ríos, el colombiano que tuvo un gran torneo. Me hubiera gustado verlo un poquito más, que llegara más lejos con el Palmeiras de Brasil, pero bueno, lamentablemente se quedó un poco antes. Lo pongo en el puesto 5, muy llamativo su torneo, 7.32 la nota para este mediocampista. 5 partidos sin goles, 2 asistencias, se comió el medio campo
cuando estuvo disputando encuentros. Fue fundamental para tener una muy buena primera fase del torneo. Después en octavos de final también lo hizo de gran manera, eliminando a Botafogo. Fundamental Richard Ríos, creo que se lo van a pelear grandes clubes de Europa a partir de ahora, porque el jugador que ya había destacado en Copa América ha tenido un muy buen mundial de clubes. Como también lo tuvo Joao Pedro, el brasileño, que lo compraron para la fase final de esta competición. Jugador de Fluminense que terminó liquidando el club que lo vio crecer. Justamente le marcó 2 goles al Flu. Y además marcó un gol en la final tras pase de Palmer. Lo pongo en el puesto 4. Creo que si hubiese jugado los 7 partidos hubiese sido el líder goleador y hubiese estado seguramente de primer lugar y hubiera sido quizás de los más valiosos. 7.47 su nota. Delantero, 3 goles, 3 partidos para Joao Pedro. Repito, no lo pongo más arriba porque solo jugó 3 partidos, pero a juzgarlo por esos 3 encuentros, su actuación con el Chelsea fue destacada. Campeón de la competición. Como también ha sido campeón de la competencia Moisés Caicedo, el ecuatoriano, a quien pongo en el puesto número 3. Jugador del Chelsea de Inglaterra. Ahí lo vemos levantando el trofeo, hermoso trofeo, el del Mundial de Clubes. Su nota de SofaScore 7.20, uno de los mejores mediocampistas que vimos definitivamente. 5 partidos, sin goles, una asistencia. Se tragó a Joao Neves, se tragó a Vitinha en el partido final, como hacen los grandes. La verdad, muy destacado lo de Moy, sobre todo en ese partido definitivo. No jugó los 7 encuentros, jugó 2 partidos donde no estuvo. Pero bueno, Moisés Caicedo aún así ha hecho un muy buen torneo, muy destacado, y repito, subió muchísimo su nivel en la instancia final, y sobre todo en ese último partido. Para mí fue el mediocampista MVP de ese duelo contra el PSG. En el puesto número 2 tenemos a su compañero también del mediocampo, Enzo Fernández, el argentino, jugador también de Chelsea de Inglaterra, y también lo vemos levantando la copa, besándola. Lo pongo en el puesto 2, lo pongo por encima de Moy porque estuvo en los 7 partidos. Fue, si revisan el del top 25, el único sudamericano que jugó los 7 encuentros. Así que ha sido determinante. 7.10, su nota en SofaScore también muy alta para haber jugado los 7 encuentros. Fue bastante regular lo de Enzo, como armador por momentos, pero también aportando con un gol y 3 asistencias. Determinante, influyó de forma directa en 4 goles de este equipo que, repito, gana el torneo en parte gracias a la labor de sus muy buenos mediocampistas Moisés Caicedo y, en este caso, para mí el segundo mejor sudamericano del Mundial de Clubes, Enzo Fernández. Y en el puesto número 1 estoy seguro que muchos van a coincidir, quizás otros no, pero para mí el mejor sudamericano de este torneo ha sido John Arias. Ha sido el líder futbolístico, el incansable jugador recontra talentoso del Fluminense de Brasil. El Flu, que se ha metido de forma sorpresiva entre los 4 mejores del mundo, 4 mejores clubes del mundo. Y esto ha sido gracias en parte a una descomunal actuación de un tipo que jugó 6 partidos, un gol y una asistencia, pero más allá de eso, fíjense, la nota de SofaScore es altísima, 7.67, hizo jugar a su equipo en todo momento, generó muchas jugadas de peligro, pero también tuvo mucho retroceso defensivo, pero sobre todo le aporta claridad táctica a este equipo. Cuando el equipo incluso no encuentra cómo fluir o cómo generar o cómo ir hacia adelante con mayor claridad, este tipo aparece y hace cosas distintas. Ha sido un jugador extremadamente llamativo en el Mundial, John Arias, y la verdad me alegra muchísimo ponerlo en esta posición. Creo que merece ese primer puesto. De hecho, solo John Arias y Enzo Fernández, sí, creo que del top han sido los únicos que han sido electos dentro del equipo ideal del Mundial de Clubes. No sé si se me escapa algún nombre, pero tengo entendido que estos son los 2 que fueron electos por la competición oficial. Enzo y John Arias dentro de los sudamericanos. Ahora, yo tengo mi propio 11 ideal, que es este que he puesto por acá, donde pongo Ustari, y todo esto en base a los 25 mencionados, ¿no? He seleccionado a Ustari de arquero, el único de mi lista, de hecho, de sudamericanos en el top 25. Ustari de arquero, el Inter de Miami. Y hago un 3-4-3, defensores Marquinhos, Thiago Silva y William Pacho. Luego hago una línea de mediocampistas con Richard Ríos, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Fede Valverde, que creo que es un mediocampo de lujo, espectacular.
Y arriba pondría por derecha a Di María como extremo izquierdo pondría a John Arias, que también puede ayudar de alguna forma a esa línea de 4 a convertirla en una línea de 5 y darle un poquito de mayor fuerza, ¿no? Y acompañar a la línea de 3 con su sacrificio, y adelante pongo a Joao Pedro como única punta, como 9, a este jugador del Chelsea de Inglaterra. Y bueno, cafeceros, estos han sido los 25 mejores jugadores sudamericanos en el Mundial de Clubes. Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios, si crees que ha faltado algún jugador en particular, si te gustaría que este top se hubiese organizado de una manera distinta. Por supuesto, puedes expresarte allí, ¿no? En la caja de comentarios te voy a estar leyendo y probablemente respondiendo. Gracias como siempre por acompañarme con un buen café y nos vemos en una próxima oportunidad y en otro torneo sudamericano. Chao.